Muy buenos días. Nos toca hablar hoy día sobre abdomen agudo quirúrgico. Este abdomen quirúrgico es importante mencionar, a pesar de los adelantos a nivel de la medicina, todavía sigue siendo importante una buena historia clínica, sigue siendo importante el examen físico. Todo ello detallado y ordenado nos permite hacer un buen diagnóstico. Y sobre todo, si hacemos un buen diagnóstico y un buen tratamiento, nos permite evaluar y hacer un pronóstico adecuado del paciente. Entonces, con todo ello, sigue siendo la herramienta más importante una buena historia clínica. La historia clínica viene siendo importante. Entonces, en la foto que quería presentar es una paciente transferida del hospital de Cerro de Pasco, una paciente de 78 años de edad, tiempo de enfermedad 2 semanas, que viene con dolor, fue manejado con analgésicos, antibióticos, y hace 3 días llega a nuestro hospital. Al siguiente día se le prepara, entra a sala de operaciones y encuentra un cuadro peritoneal. Actualmente la paciente está en UTI y su pronóstico es reservado. Un ejemplo de un abdomen quirúrgico importante. ¿Cuál importante es la historia clínica? En cuanto a las estadísticas, se menciona que más o menos el 10% de las atenciones de emergencias son por dolor abdominal. De ese mundo de 10%, el 30% quedan hospitalizados para hacer un tratamiento y un diagnóstico adecuado. Y de ahí el 10% a 16% terminan en cirugía. En caso de adultos mayores de 65 años de edad, este cuadro es un poco más aparatoso. Se menciona que el 50% de estos pacientes quedan hospitalizados y al mismo tiempo la cirugía aumenta. Más o menos de cada 10 pacientes mayores, 3 pacientes van a terminar en cirugía. Y lo peor es que estos pacientes aumenta la mortalidad, ¿eh? Se refiere a un 20%. En algunos países, como Estados Unidos, se menciona que casi 250,000 personas faltan por estos problemas de dolor abdominal. Yendo a costos en salud debe ser bastante altos. Acá tenemos estadísticas nacionales. Tenemos un cuadro del CIS, en la cual la patología abdominal ocupa el segundo lugar. Se habla de un 9.3%. La más frecuente, seguida de las fiebres de origen desconocido. Tenemos el siguiente cuadro también. En cuanto a las referencias del CIS, tenemos que también el dolor abdominal y el dolor pélvico ocupan el segundo lugar, con un 10%. Entonces, vemos la importancia a nivel de nuestras atenciones de emergencias de lo que es el dolor abdominal. Esa es una gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Damos analgésicos? Y la respuesta que hemos encontrado es no. ¿Por qué? Porque primero hay que evaluar a este paciente. Hay que evaluar para tener un diagnóstico. Este diagnóstico nos va a permitir manejar, saber si es un abdomen quirúrgico o es un abdomen médico. A veces el dar analgésicos provoca enmascarar el cuadro. A propósito, recuerdo hace más o menos un mes atrás, un paciente vino acá a la consulta, me decía, ¿por qué demoró? Le preguntábamos. Este paciente nos refería que se había automedicado y que porque tenía un trabajo que entregar, era carpintero, había dejado pasar casi 2 semanas y cuando vino el cuadro era muy aparatoso, una peritonitis, terminó con una ileostomía. Entonces, el concepto acá es bien claro. Pacientes que no tienen diagnóstico etiológico, mejor esperar, no dar analgésicos, no dar antiinflamatorios, no dar AINES, no dar antipiréticos, no dar opioides principalmente. ¿Y qué hacer con estos pacientes? ¿Qué hacer con estos pacientes? Lo primero que hay que hacer es una estabilidad hemodinámica al paciente, ver cómo están sus funciones vitales, ver si necesita fluidoterapia, si necesita darle su cloruro, darle macel, si necesita hemoderivados, si el paciente está con presión negativa, o darle inotrópicos. Una vez que está estabilizado, buscar la etiología del paciente. ¿Cuál es la causa del dolor? Si es un dolor médico o es un dolor quirúrgico. Una vez que tenemos todo eso, ya podemos indicarle analgésicos.
A veces vienen los pacientes acá a la emergencia, vienen con un dolor tipo apendicitis, ya tenemos el diagnóstico, ya le indicamos tranquilamente un analgésico, le indicamos su ketorolaco, le indicamos su tramal o su metamizol, una vez hecho el diagnóstico y estabilizado el paciente. En cuanto a los exámenes especialmente radiológicos, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Mayormente estos pacientes vienen con trastorno de medio interno. Siempre hay que controlar la presión y la frecuencia cardíaca. Porque recuerden, cuando vamos a realizar exámenes radiológicos, el paciente se va a movilizar, se va a parar. Entonces, esos cambios ortostáticos pueden producir hipotensión. Entonces, recomendamos mejor exámenes radiológicos, esperar. Salvo, podemos tomar ecografías, exámenes de sangre, eso sí, pero radiológicos hay que tener mucho cuidado. Hay que estabilizar al paciente, ver cómo está la presión, la frecuencia cardíaca y si se puede movilizar el paciente. Situaciones especiales. Cuando viene un paciente con dolor abdominal, hay que tener mucho tino, cuidado, un examen más meticuloso, sobre todo en gestantes. Siempre me gusta recordar este caso. Más o menos a la emergencia llegó una paciente de 30 años de edad con tiempo de, tercera edad, estaba en su tercer trimestre de gestación, 36 semanas, y con un dolor exquisito en el abdomen. ¿Qué pasaba? Esta señora fue manejado, se iba a la posta, le indicaban su antiespasmódicos, continuaba con el dolor, acudía otra vez a la posta, le indicaban su antiespasmódico, tanto así que la paciente ya, tanto fue el dolor que tuvo que acudir a una emergencia de un hospital. El paciente se realizó una operación y lo que se le encontró fue una apendicitis, una peritonitis. ¿Qué pasa? En estas pacientes gestantes hay cambios fisiológicos, hay alteraciones anatómicas, sobre todo en el apéndice. Se dice que mayormente conforme aumenta la gestación, el apéndice se va desplazando. Ya no se ubica en la parte de la fosa ilíaca derecha, se va a desplazar hacia el hipocondrio derecho. Esto va a originar que en algunos casos nos confunda, ¿eh? A veces nos puede confundir con un cuadro vesicular, con un cuadro de cólico vesicular, una litiasis, una hepatopatía. Y a veces podemos manejarlo con esos síntomas, darle antiespasmódicos. Entonces, es recomendable asegurarnos los signos y síntomas del paciente, especialmente la gestante. Recuerda que es un binomio, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes. Felizmente, en este caso, como mencionaba, terminó en buen término, ¿eh? Se operó, mejoró y la paciente dio a luz. No había mucho problema. Otro caso especial son los pacientes politraumatizados. Los pacientes politraumatizados son pacientes sedados, pacientes entubados, son pacientes difíciles de comunicar. Entonces, en estos pacientes hay que valernos de exámenes auxiliares. Llámese tomografía, llámese ecografía. Hay que tener mucho tino también en esos pacientes politraumatizados. Otra situación especial son los ancianos. Son pacientes que a veces no se olvidan qué medicamentos toman, son pacientes a veces con hipoacusia, son pacientes que al momento de hacer la historia clínica no nos relatan adecuadamente. En ellos hay que hacer un examen, una historia clínica más ordenada, más completa, el examen físico más acucioso, más detallista. Ahí también entran los pacientes inmunodeprimidos, llámese pacientes diabéticos, en la cual estos pacientes diabéticos, recuerden, no esperen encontrar leucocitosis, no esperen encontrar fiebre, ¿sí? Estos pacientes debutan con dolor leve y adentro cuando se operan encuentran todo un cuadro aparatoso. Entonces hay que ser un poco meticulosos y sobre todo sus exámenes de glucosa, hemoglobina glucosilada siempre. Es importante saber cuánto tiene el valor de glucosa. Hay pacientes que tienen por encima de 180 necesitan controles, necesitan bajar esa glucosa para ser operados, para ser manejados. ¿Sí? Pacientes psiquiátricos. Estos pacientes psiquiátricos cuando vienen a la consulta entran con un cuadro catastrófico, vienen con dolor intenso, te tiran al suelo y conforme pasan las horas este paciente usted se queda observando y ve que está tranquilo, ya no hay molestias. Como son pacientes que toman neurolépticos, pacientes que toman ansiolíticos, siempre hay que hacer, lo vuelvo a repetir, una historia más detallada, ver qué toman, cuándo fue la última dosis que tomaron y sus controles. ¿Eh? Y el otro grupo, en situaciones especiales, sobre todo en abdomen quirúrgico, es paciente pediátrico. Siempre tiene que haber la mamá que nos ayude, que nos oriente, que diga cuál es la historia del paciente. Es importante esto.
Ahí que hemos traído un cuadrito para graficar, sobre todo en el embarazo. Tengan mucho cuidado en el embarazo en gestante. ¿Ves? Lo digo porque nos ha pasado. ¿eh? Vemos a la gestante, viene con un dolor tipo cólico. Hay que preguntar, ¿cómo es el dolor cólico? ¿Es post-ingesta de grasas? ¿Es la primera vez que viene el dolor? ¿Ha tenido molestias urinarias? ¿Ha tenido fiebre? Y aparte, si se puede, interconsulta al ginecólogo o al obstetra, ¿eh? Es importante. Y la cita de revisión. De repente citamos más continuo, no una cita alargada, ¿eh? Una cita, un examen por ahí, una ecografía, un hemograma, un examen de orina, ¿eh? Una vigilancia más estrecha. Recuerden que los abdómenes quirúrgicos en general, en estos pacientes, representan más o menos 1 de cada 500 embarazos. En el apéndice es más o menos 1 por cada 1000 embarazos. ¿sí? En el cuadrito que tenemos al costado derecho, presentamos las principales causas de abdomen quirúrgico a medio abdomen agudo en el embarazo. De todas maneras, la reina es la apendicitis. Siempre, hasta no demostrar lo contrario, un abdomen con un dolor intenso que no calma en una gestante, pensemos en apendicitis. Porque eso sí nos puede dar una alta mortalidad en nuestra paciente. Otro tipo que ha aumentado últimamente, es un estudio importante que se ha ido en una revista peruana, es en pacientes con HIV. A veces estos pacientes vienen con dolor intenso y lo primero que se piensa es en algo quirúrgico. Pero hemos estado revisando últimamente que en estos pacientes lo que se presenta son problemas de tuberculosis. Entonces, por ahí su BK en esputo, en aspirado gástrico, su plaquita, siempre ser un poquito más detallista, ¿sí? Porque la simuladora en problemas abdominales es la tuberculosis. Entonces, en pacientes con HIV-Sida que venga con un dolor abdominal, hay que pensar, digamos, antes que una apendicitis, problemas de tuberculosis. ¿sí? Importante. Este cuadrito es importante, siempre está en los cuadros de fisiología, de anatomía, ¿sí? Un poco engorroso, pero voy a tratar de dar un ejemplo. ¿sí? Los dolores abdominales pueden ser viscerales, parietales o referidos. El ejemplo clásico que siempre entra acá es el apéndice. ¿sí? El apéndice cuando se presenta en un paciente es un dolor difuso. Miren, difuso, ¿sí? En otros casos es un dolor periumbilical, en otros casos es un dolor epigástrico. Entonces, si es un paciente joven que viene con un dolor en epigástrico, un dolor difuso, lo primero que debo pensar, sospechar, que no tenga antecedentes, por ahí puede estar una apendicitis. Este dolor visceral también se acompaña de cuadros de vagales, síndrome vagales, como son náuseas, vómitos, pérdida de apetito. Entonces, un paciente con dolor difuso, un paciente con dolor periumbilical, que después en las horas aumentan los náuseas, los vómitos, el pérdida de apetito, tengo que parar las orejas y pensar algo más. ¿Qué más están metidos? Y a las pocas horas, a las 6, 8 horas, este dolor se localiza en fosa ilíaca derecha. Ya tiene el dolor característico de la apendicitis. El paciente ya comienza a andar con dificultad, se agarra de un costado derecho, importante. En cuanto al dolor referido, también quería mencionar, por ejemplo, el cuadro típico es de litiasis renal. ¿eh? El paciente con litiasis renal viene con dolor intenso, se agarra a la zona lumbar, pero siempre tiene un dolor referido a la zona inguinal, en otras partes de la parte escrotal. ¿eh? Es un ejemplo de dolor referido. Otro ejemplo de dolor referido es el que presenta a un paciente con colitis aguda. ¿sí? Viene con un dolor en el hipocondrio derecho, pero también tiene dolor en hombro, en la espalda, ¿sí? que a veces nos pueden hacer confundir, pero es un dolor referido. Entonces, para entender, ¿sí? Hace un resumen. El dolor visceral es un dolor difuso. Acuérdense de la apendicitis, un dolor en toda la barriguita que no da un síntoma, que no da una localización precisa. Pero conforme pasan las horas, este dolor se localiza en fosa ilíaca derecha, que sería un dolor parietal. Entonces ahí tenemos los ejemplos, dolor visceral y dolor parietal. Entonces, otra vez repetimos, no se olviden, el dolor visceral es un dolor difuso, mal localizado, que no da una localización propia de la patología. En cambio, el parietal sí nos da. En el caso de la apendicitis, como lo vuelvo a repetir, dolor en fosa ilíaca derecha. ¿sí?
Y el dolor referido, el ejemplo clásico que lo pongo es del cuadro vesicular, dolor en hipocondrio derecho, y el paciente también refiere dolor en hombro, en espalda, en el anular escapular. Entramos de lleno a nuestro tema, el abdomen agudo. Recuerden, abdomen agudo es sinónimo de dolor abdominal. Todo paciente que ingresa con un síntoma primario de dolor abdominal, hay que pensar en un abdomen quirúrgico. Si a este dolor abdominal, que es la piedra angular, se acompaña de signos de irritación peritoneal, con más razón todavía. ¿Y cuáles son los signos de irritación peritoneal? Son el famoso signo de rebote, en la cual tú palpas al paciente, aplastas la barriguita y el paciente salta de dolor, lo que llamamos resistencia o contracción muscular. El paciente también tiene una sensibilidad. El hecho de tocarse la barriguita o el hecho de caminar, el hecho de venir en la mototaxi y sentir esos baches, también provoca dolor. Eso es la sensibilidad aumentada. Y en casos más agudos hay una resistencia a nivel del abdomen, una rigidez, lo que se denomina también abdomen en tabla, ya cuando el cuadro es peritoneal, más compromiso de esto. Dentro del abdomen agudo tenemos uno traumático y otro no traumático. Los traumáticos tenemos lo que son por contusiones, que son los cerrados, por caídas, por golpes. El paciente está jugando, recibe un codazo y viene a la emergencia. Traumatismo de vaso, de hígado. Y el otro abdomen agudo traumático son los abiertos. Especialmente en nuestro hospital vienen pacientes heridos por arma de juego, por arma blanca. Realmente los días sábados, viernes, encontrar traumas abdominales son notorios. Justo el ejemplo del costado es un paciente postoperado de trauma abdominal, en la cual se ve lesión de vías biliares. Paciente que estaba trabajando, estaba esperando el paradero, fue asaltado, recibió un traumatismo por arma blanca. Y los no traumáticos tenemos los tipos inflamatorios, los tipos obstructivos y los tipos hemorrágicos. Entonces, haciendo un resumen, el paciente con abdomen quirúrgico, el dolor abdominal es el primer síntoma. Si a esto añadimos reacción peritoneal, el abdomen agudo es quirúrgico. No hay otra que hacer. Importante. Un dato para no olvidarnos. Un paciente que me refiera fiebre, me refiera vómitos antes del dolor abdominal, un poco más lejano es mi abdomen quirúrgico. Hay que descartar infecciones, gastroenteritis, colitis. Pero un paciente que me dice, doctor, ha empezado con dolor, tengo dolor intenso que no me permite caminar, hay que tener mucho cuidado. Este dato también es importante, miren. El dolor abdominal agudo es un dolor que tiene más de 6 horas, que no calma. Ha tomado antiespasmódicos, ha tomado su Plidam, ha tomado su buscapina y el paciente sigue con dolor. Un dolor constante, 48, 72 horas y ya no hay más remedio, tiene que venir a la emergencia nomás. Un dolor súbito, constante que aumenta progresivamente, que no calma. Esos dolores son característicos de abdomen agudo quirúrgicos. Otra cosa importante, estos pacientes no eliminan gases y deposiciones más de 24 horas. Se acompañan también vómitos explosivos. Y los cuadros más severos son los pacientes con síntomas de shock. La última vez que hicimos guardia, el día lunes, una paciente me refería, a propósito de un caso interesante, una señora de 34 años de edad, me decía, estaba lavándoles la ropa y de un momento a otro sintió un dolor. La paciente se chocó, la trajeron a la emergencia, la derivaron del hospital de Villentarte. La paciente estaba pálido, papelito. Preguntamos fecha de última regla, la paciente decía que se cuidaba con métodos anticonceptivos, lo toman una ecografía, encuentran líquido libre en cavidad, lo toman su unidad beta y, curioso, un embarazo ectópico. Entonces, en esos pacientes gestantes, pacientes, mujeres en este caso, por ahí siempre preguntar fecha de última regla, preguntar por ahí un examen de su unidad beta, en orina, en sangre, no puede dar. Y si está chocada, con más razón. Y si es joven, con actividad tanto en relaciones sexuales, pensar, paciente chocada, paciente joven, con fecha de última regla no bien establecida, pensar en embarazo ectópico. Importante.
Además de esos pacientes, aparte del dolor, como primer síntoma, se acompaña de distensión abdominal. Este paciente es un ejemplo, un paciente que justo estábamos en la guardia, encontramos, justo para la exposición, aprovechamos una foto tomada, una paciente que ya llega a un extremo, ¿sí? Hay un descuido total, paciente también, de repente, no fue bien orientada, llegó con una distensión abdominal intensa, ¿sí? Con falta de ruidos, con vómitos, está con una zona nasogástrica y una resistencia total, ¿sí? Estos pacientes con dolor abdominal pueden estar acompañados de distensión abdominal, vómitos y resistencia muscular. Siempre debe preguntar esas características clínicas en los pacientes con dolor abdominal. Acá quiero demorarme un poquito, como le refería. Por ejemplo, en las primeras patologías vemos apéndice, vemos colecistitis, vemos diverticulitis. En esta patología, el dolor prima. En cambio, en las restantes va a primar la fiebre. Entonces, y hacemos diagnóstico diferencial, ¿eh? En un paciente que tiene dolor abdominal y tiene fiebre, preguntarle qué fue primero, o el dolor o la fiebre. Entonces, en base a eso ya hacemos diagnóstico diferencial. Si tuvo dolor y después tuvo fiebre, pensemos en apendicitis, pensemos en una colicitis, pensemos en una diverticulitis. Pero si el paciente presentó fiebre y después diarrea, después dolor, entran a tallar en gastroenteritis. Si el paciente presentó fiebre, ictericia y dolor, entran a tallar hepatitis. En accesos intraabdominales siempre también hay dolor y fiebre. Pero el dato es importante acá, el dolor. Como lo vuelvo a repetir, no se olvide, la piedra angular en un abdomen agudo quirúrgico es el dolor. Si el paciente no refiere dolor de inicio, me refiere a otros síntomas, descartar otras patologías. Gastroenteritis, hepatitis, infecciones urinarias, neumonías también, es importante. Neumonías de ubicación basal. No se olviden, el estetoscopio debe ser parte de nuestra evaluación. No se olviden, por ahí una evaluación de los campos basales pulmonares, ver si hay crepitantes, rocantes, que en algunos casos esta neumonía puede estar irradiando al hipocondrio y producir un dolor intenso, sobre todo en ancianos y en niños. Este es un cuadrito importante que le hemos pasado. Todos estos cuadros hemos bajado de revistas y hemos tratado de graficar con algunos colores para que no sea un poco aburrido. Este es un cuadrito importante. Miren, acá está resumido en factores que proporcionan gravedad en pacientes con dolor abdominales. No se olviden, pacientes ancianos. Pacientes ancianos son pacientes estrellas. Demórese en evaluarlo. Paciente que tiene un poquito de paciencia. Volver a preguntar si es posible que quede en observación y preguntar a familiares con quién vive, qué medicamentos toma, cuándo fue el accidente, si es diabético, si es hipertenso. En nuestra zona también otro factor es el alcoholismo. Muchos pacientes que consumen alcohol y a veces no nos avisan de importante. Está relacionado mucho con lo que es pancreatitis, hepatitis, con peritonitis bacterianas espontáneas también. Estos pacientes, porque son inmunodeprimidos, van a presentar un tipo de peritonitis bacterianas, pero no espontánea, también llamada peritonitis primaria. Pacientes inmunodeprimidos, como el caso de HIV, que ya lo mencioné, pacientes con cardiopatías. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, porque hay una enfermedad, un abdomen quirúrgico que es la isquemia mesentérica, un dolor intenso. Preguntar datos. Paciente es hipertenso, paciente es fibrilador, paciente tiene antecedentes de valvopatías, la comorbilidades, episodios de dolor, cirugías previas, como el caso de la foto también que mencioné. Este paciente operaba apendicitis hace más o menos 10 años, pensar en cuadros obstructivos, por bridas y adherencias. Siempre no se olvide examinar al paciente. Miren, el examen de ahí abdominal, en este caso, se inicia con una inspección y se dan cuenta el polo está llevado por encima de las tetillas. Se dice que más o menos empieza por debajo de las tetillas, ya es parte de la cavidad abdominal. Ahí faltó bajar un poquito más, se dice que debe bajarse hasta el músculo, hasta la cara interna, tercio superior. ¿Por qué? Porque también puede tener una hernia. Entonces no se olviden, una recomendación, un tic. Cuando vamos a evaluar pacientes
con abdomen quirúrgico, levantar el bolito por encima de la tetilla y bajar el short hasta 1/3 del muslo, para evaluar en algunos casos hernias que no podemos determinar. El otro caso que es importante, una exploración física. Cosa curiosa, o sea, con tantos adelantos en medicina, sigue siendo importante la historia clínica, el examen en los abdomenes agudos. Estos son signos capitales que debemos buscar en un paciente con abdomen agudo quirúrgico. Rigidez muscular a nivel del abdomen, hipersensibilidad de la pared abdominal, dolor a la descompresión, el llamado signo de rebote, defensa y resistencia involuntaria, y tumores que han aparecido de un momento a otro. Acá entran a referirse a lo que son las hernias, ¿sí? Las hernias. Siempre no se olviden, en pacientes posoperados, buscar hernias incisionales, en pacientes multigestas, pacientes obreros que hacen fuerza, buscar hernias inguinales, hernias epigástricas, hernias de la obturatriz, importante. Entonces, volviendo a repetir, ya tenemos el dolor, un dolor exquisito, más de 6 horas, que no calma, súbito, que se acompaña de náuseas y vómitos, y a esto tenemos que sumarle signos. Hemos hablado de los síntomas, ahora de los signos. Este signo, rigidez de la musculatura abdominal, hipersensibilidad a nivel de la pared, dolor a la descompresión, el famoso signo de rebote, la defensa y resistencia involuntaria, y tumores que han aparecido de un momento a otro. Sumamos estos dos, ya tenemos una idea de abdomen agudo quirúrgico. Nunca se olviden de la exploración física, es importante. Nunca se olviden de su frecuencia cardíaca, de su frecuencia respiratoria, de su presión, de su temperatura. Por decirle, en un inicio la frecuencia cardíaca, tenemos acá, siempre me gusta recordar, tenemos un cirujano que lo primero que viene al paciente, lo agarra el pulso. Y a veces le preguntamos, doctor, ¿qué es que busca? Y me dice, con el pulso puedo saber si tiene fiebre, si tiene dolor, si está chocado, muchas cosas. Me dice, si tiene taquicardia, muy posible que el paciente esté chocado, esté con fiebre. Entonces me dicen, no te olvides, siempre a un paciente tómale su pulso. Es verdad, pacientes sépticos, pacientes con peritonitis, va a haber una frecuencia elevada, mayor de 90. También en pacientes con shock, va a haber taquicardia. La frecuencia respiratoria. Imagínense ese abdomen globuloso. Lo que va a hacer es comprimir mis campos pulmonares. Entonces el paciente va a tener una respiración rápida y superficial, una taquiña. Y también va a originar que esa presión se eleve en un primer momento, pero conforme pasan las horas, el paciente va a tener hipotensión. Como lo menciona, la temperatura también es importante. En un primer momento, no, en pacientes diabéticos, en pacientes ancianos, no siempre hay temperaturas altas, no hay 38, 39. Esos pacientes pueden estar con temperatura normal y tienen un cuadro aparatoso peritoneal. Otra cosa importante, no se olvide de la observación. Siempre el paciente viene ya si viene en camilla, viene postrado, viene en una situación de inclinado de lateral izquierdo y flexionar las piernas, muy posible que sea un abdomen quirúrgico. O venga caminando y agarrándose el lado derecho, caminando con dificultad, pensar en un apéndice. Si es al otro lado, el lado izquierdo, pensar en una diverticulitis. Si el paciente viene doblado sobre sobre hipogastrio, pensar en una pancreatitis. Siempre la actitud, cómo viene el paciente, viene en camilla, viene en silla de ruedas, viene traído viene por policía, viene traído por el bombero. Siempre la actitud, cómo viene el paciente, la observación, como si está pálido, cianótico, si está hipérico. La observación es importante. Justo hablamos de inspección, demórese un poco, inspeccionen bien al paciente, cómo es el abdomen globuloso, si hay circulación colateral, si hay tumoraciones. No se olviden de la auscultación. En cirugía, en la parte abdominal, siempre se respeta eso. Inspección, auscultación, percusión y palpación. Tiene que ser en esa secuencia. Si yo me pongo a palpar al paciente, mi auscultación ya no tiene razón de ser. Siempre debemos mantener eso. Una inspección adecuada, una auscultación, sobre todo en el cuadrante
superior izquierdo, donde están las asas intestinales para escuchar los ruidos. Mayormente en pacientes con abdomen agudo quirúrgico, mayormente los ruidos están disminuidos. La percusión, buscar si hay timpanismo, si hay matidez. Mayormente en pacientes con obstrucción intestinal vas a encontrar timpanismo distribuido en los 4 cuadrantes. Va a haber en algunos casos, como en caso de ascitis, una matidez. En caso de una peritonitis también vas a encontrar matidez. Y la palpación. Acá ya entra a tallar una cosa importante, la buena relación médico-paciente. No se olviden, siempre avisar lo que vamos a hacer, de tal forma que el paciente no se sienta incómodo. Siempre empezar por el lado opuesto al dolor. Suave, tratar de que las manos sean algo delicadas y poco a poco aumentar la presión, buscando el signo de resistencia, buscando el signo de contracción muscular. Siempre un dolor paulatino, aumentando en intensidad. El llamado buscando el signo de rebote. Hay signos especiales, como el signo de Murphy, especialmente en colitis aguda, el signo de McBurney, más conocido como en apendicitis, el signo de Rosen también en apendicitis, el signo de obturador, cuando son apendicitis de ubicación pélvica. Lo que hacemos acá es algo un poquito, le hacemos al paciente pararse de puntas y caer, y el paciente tiene un dolor exquisito. O lo hacemos toser también, y el paciente tose y se agarra y nos señala, hacemos que tosa y ponga su dedito y nos indique dónde le duele. Casi, esos síntomas casi no nos fallan, esos signos casi no nos fallan. Tose y nos dice con el dedito índice, nos indica dónde le duele. Y último, el tacto rectal. No se olvide, mejor es hacer un tacto que meter la pata, como dice. ¿Por qué? Porque a veces encontramos tumoraciones, a veces encontramos sangrados, y el paciente no se acuerda. Entonces, hacer siempre un tacto rectal, si son mujeres, siempre con la vida, buscar un lugar adecuado, explicarle también. Una recomendación, siempre no se olviden la relación médico-paciente, es fundamental en este caso. El paciente siempre nos va a contar. Aprovechamos un caso curioso. Hace más o menos un paciente joven venía a la emergencia, estaba en medicina, nos hacen la interconsulta por acceso glúteo. Entonces nos dice el residente, el doctor, mire, este paciente se ha aplicado Epaviota 3 ampollas y le ha salido acceso. Pero el acceso era tremendo, y el cuadro era infeccioso también con leucocitosis. Entonces no coincidía el cuadro con el cuadro clínico con lo que tenía el paciente. Entonces, preguntándolo bien, nos mencionaba que el paciente se dedicaba a hacer fisiculturismo, a levantar pesas, y curioso, se había aplicado 14 ampollas intramuscular. Se había aplicado en cada nalga, entonces eso sí explicaba el acceso. Pero de repente, por falta de confianza, por no llegar al paciente, por temor, había dicho, he aplicado 13 Epaviontas, pero en verdad no eran 13 Epaviontas, eran 14 anabólicos. Era algo estético que les resultó caro al paciente. Este es un cuadro importante. Acá está el resumen de todo. Un paciente con shock, no se olvide. Pensar en embarazo ectópico, no se olvide. Dolor abdominal, paciente chocado, lo primero que pienso es embarazo ectópico. Si es mayor, pensar en un aneurisma. O si no, también podemos pensar en una isquemia mesentérica. En hemorragias digestivas también, pacientes. Entonces, en resumen, dolor abdominal más shock, embarazo ectópico, ruptura de aneurismas y hemorragias digestivas. Dolor con reacción generalizada, la famosa pancreatitis. Una perforación de úlcera gástrica. Pensar también en una peritonitis por perforación de colon. Un dolor más distensión, pensar en una obstrucción intestinal. Un dolor más reacción peritoneal localizada, pensar en cuadros apendiculares en un inicio, pensar en una colecitis aguda, pensar en una anexitis, pensar también en un problemas ginecológicos. O sea, miren, lo vuelvo a repetir, el dolor abdominal es una parte importante. Yo me preguntaba, ¿cómo llegar? A veces las cosas más comunes dejamos pasar, pero en un abdomen agudo el dolor es parte importante. No se olvide, la recomendación, acá no hay otra cosa que tomografías. Se dice que el 70% del diagnóstico está en la historia clínica. Entonces, si hacemos una historia clínica
ordenada, completa, y un examen físico minucioso, yo creo que un diagnóstico, ya tenemos asegurado el diagnóstico un 70%. Ya lo completamos con los exámenes auxiliares. Entonces, no se olviden, dolor abdominal, abdomen agudo quirúrgico, disculpen, dolor es sinónimo de dolor abdominal. Y si a eso lo aumentamos reacción peritoneal, con más razón. Una clasificación etiológica me parece muy fácil de hacer, muy práctica, es la clasificación que siempre hemos escuchado en la clase de anatomía, es la división por segmentos, por cuadrantes. Creo que es la mejor clasificación para hacer etiología de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos a nuestro abdomen en 9 cuadrantes, trazamos una línea, a nivel línea clavicular media, a ambos lados, tanto derecho e izquierdo, y a nivel de las crestas ilíacas, y a nivel del borde costal. Y ahí tenemos los 9 cuadrantes. En base a eso va a ser nuestro diagnóstico. Y van a ver qué tan fácil es el diagnóstico de abdomen quirúrgico con su etiopatogenia. En el cuadrante superior derecho tenemos cólicos biliares a la cabeza, colestitis aguda. Voy a mencionarles. En el cólico biliar, el paciente tiene antecedentes de haber ingerido grasas. Ingiere grasas, una comida copiosa en la noche, su pollo a la brasa, sus chicharrones, y al día siguiente viene con dolor. Esa es característica de un cólico basilar y una colestitis aguda. ¿Cuál es la diferencia? En que el cólico basilar, en el transcurso de las 6 horas, va a calmar. Con antiespasmódicos, su reposo, por ahí su hierbita, ¿sí? Pero en cambio, en una colestitis aguda, este dolor va a incrementarse. Puede aumentar, vamos a encontrar el signo de Murphy, que hablamos en el examen físico, y en algunos casos va a haber leucocitosis y fiebre. Entonces, estas dos patologías son las más frecuentes, han aumentado. En el hospital a veces tenemos pacientes de 20 años. En cirugía pediátrica hace un par de meses han operado a un paciente de 15 años por problema vesicular. Entonces, en el cuadrante superior derecho, la primera patología hay que pensar en cólico biliar, patología biliar. En segunda instancia, accesos hepáticos, hepatitis, neoplasias, úlceras pépticas, neumonías basales, patologías renales y patologías colónicas. Entonces, no se olviden. Otra cosa, otro dato importante, siempre pensar en la etiología en lo más común, no irse a lo más rebuscado, esas patologías genéticas, no, siempre pensar en lo más común. ¿Y qué es lo más común? En cuadrante superior derecho, cuadros vesiculares. ¿Y cuál es la diferencia? Ver el tiempo. Si es un cólico vesicular, posiblemente que el dolor va a calmar con antiespasmódicos, no va a haber fiebre y no va a haber el signo de Murphy. En colelitiasis vamos a encontrar un paciente con dolor y posiblemente con ictericia. En colangitis es un cuadro más aparatoso. Va a haber dolor, ictericia y fiebre. Vamos a avanzar un poquito porque son varios. El cuadrante superior izquierdo. Miren, en esto siempre pacientes con caídas. Es pacientes que reciben golpes en el lóbulo, en el cuadrante superior izquierdo. Son pacientes que hay a veces fracturas costales comprometen el vaso. Entonces, siempre que hay un dolor post-caída, post-contusión, siempre pensar en lesiones a nivel esplénico, ¿sí? Y después los otros que son de menor cuantía, ¿sí? Litiasis, úlcera péptica, accesos sufrénicos, pancreatitis. Esa pancreatitis siempre no se olviden su amilasa, lipasa, como ácido post-alcohol, si tienen cálculos, y el neumotórax, problemas respiratorios. No se olviden de estar con su estetoscopio, ver los pulmones también, no se olviden. Y acá está la reina de la abdomen agudo quirúrgico, la apendicitis. ¿Sí? Hasta no se demuestre lo contrario, siempre pensemos en apendicitis, en un cuadrante inferior derecho. Mejor es pecar en exceso que en defecto, no se olviden, porque una apendicitis no tratada termina en 3-4 días una peritonitis. Un paciente que se iba a recuperar en una semana, posiblemente termine 3-4 semanas, y de repente no termine en una incisión de 3 centímetros, de 2 centímetros, al final termina en incisión mediana supraintraumbilical. Siempre pensar en apendicitis, ¿sí? Y después el resto, hernia, diverticulitis, embarazo ectópico, no se olviden, tumor de colon. Vamos a avanzar un poquito más rápido en esto porque son patologías comunes, ¿sí? Esto en paciente que viene de provincia
mayormente el hospital siempre nos refiere a pacientes que vienen de Cerro de Pasco, Huancayo, del centro del país. Una de las causas más frecuentes que tenemos de dolor en el cuadrante inferior izquierdo son los pólipos. Importante. Pacientes que vienen con una distensión tremenda, se acompañan después con vómitos, se le toma una plaquita y se ve un nivel. Entonces, siempre que hay dolor en el cuadrante inferior izquierdo y el paciente viene de la procedencia de nuestra sierra, siempre hay que pensar en un bolo. Entonces, ahí se ve la distensión de las asas. El sigmoide está tremendamente distendido. Y al final estos pacientes terminan en colostomía. En segundo caso, la diverticulitis, tumor de colon, tumor de ovario, torsión. No se olviden siempre fecha de última regla, ¿no? A veces la historia clínica nos olvidamos, a veces por temor. No, hay que preguntar fecha de última regla. ¿Sí? Por ahí es un detalle importante que no debemos olvidarnos. Úlceras pépticas en pacientes a nivel de epigastrios, pacientes que se automedican, pacientes que utilizan AINES a diestra y siniestra, que utilizan corticoides. No se olviden, dolor intenso en zona epigastria, preguntar cuántos días tomó su ketoprofeno. No se olviden, aprovechemos este dato, a veces tenemos el temor, indicamos antiinflamatorios 3, 4, 5 días, y el paciente ha tenido antecedentes de gastritis. Paciente de 80 años, es muy posible que debute con una úlcera. Entonces, un dato importante, si vamos a indicar AINES, siempre hay que darle con 3 días y reevaluar al paciente. ¿Sí? Pancreatitis, gastritis, mesogastrio, obstrucción intestinal. Es un cuadro que hemos tenido hace más o menos 2 meses, en la cual vemos un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Sí? Vemos la diferencia. ¿Sí? Esta es una obstrucción interna, una hernia interna. Vemos la diferencia entre los dos intestinos, el del lado derecho más rojito, y el otro del lado izquierdo vemos cambio de coloración con esquimosis. ¿Sí? Al final el paciente terminó en ileostomía. ¿Sí? Dolor en epigastrio. A veces el paciente tiene una hernia en el ombligo, ni caso, pasan días, semanas, y hace un esfuerzo, comienza a cargar un peso. A veces señoras, y se mete un intestino, una hernia inguinal, por una obstrucción por una hernia umbilical. Tener mucho cuidado. Dolor en epigastrio también, la diverticulitis. Últimamente hay que tener mucho cuidado en el consumo de alimentos, pacientes estreñidos, pacientes con cambios de hábitos alimenticios. Siempre por ahí, paciente que ha habido sangrado, no estaría mal una endoscopía, control por el gastroenterólogo, o ver la dieta, ir a la nutrición para ver qué está fallando, porque estamos estreñidos. Importante, ¿eh? Infecciones urinarias, no se olviden, cistitis, retitis, importante, ¿eh? Ya, esto sí es el más aparatoso, ¿eh? Dolor difuso. Mayormente estos pacientes vienen con más tiempo de evolución, ¿eh? Se han automedicado, han sido mal diagnosticados, no se ha hecho una historia adecuada, no se ha tomado en cuenta el dolor, y al final termina con una laparotomía infra y supraumbilical, ¿eh? Pero no tanto lo estético, sino lo que puede pasar con este paciente. Se puede volver a obstruir, lo pueden volver a operar, costo que representa estar hospitalizado, ¿eh? Los gastos, la pérdida de trabajo, etc. ¿eh? En estos, un dolor difuso están los cuadros más llamativos son las isquemias mesentéricas, la obstrucción intestinal, la peritonitis, la pancreatitis. Pancreatitis, no se olviden, un dolor difuso, un dolor en faja que se irradia la espalda, amilasia lipasa. No se olviden, puede estar una pancreatitis metida por ahí. Y enfermedades sistémicas, ¿eh? Pacientes diabéticos, pedida su glucosa, pacientes urémicos, intoxicación por plomo también, dan dolores, pero no son abdomenes quirúrgicos, son abdomenes médicos. Otra clasificación que puede ser tipo inflamatorio, obstructivo, vascular y traumático. Pero me parece que la anterior nos orienta mejor para una clasificación de abdomen agudo quirúrgico. Ya, mire, a pesar de eso, no tenemos dudas diagnósticas, el siguiente paso vamos a las estadísticas. Como les decía, pensar en lo más frecuente. Los cuadros le he tratado de bajar, estos son cuadros de artículos, ¿no? Le he tratado de graficar con colores para que sea más entendible. ¿Eh? Se menciona cuando son menores de 50 años, el 40% no tienen un diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos en esos pacientes? Hospitalizarlos, observarlos y pedirle la batería de exámenes. Y en segundo caso, pensar en la apendicitis. ¿Sí? O sea, buscar las causas más frecuentes de abdomen agudo. Y a la cabeza van las apendicitis, van la colecitis y la obstrucción intestinal.
no se olviden. Si tenemos duda, pensar en nuestro arsenal de diagnóstico, pensar en la apendicitis. Si no tenemos diagnóstico, observarlo. Entonces, recomendación, si tengo duda diagnóstica, no lo doy analgésico y lo observo. El paciente, el dolor se va a ir localizando y no darle analgésicos para no encubrir. Porque hay ¿se acuerda que le mencioné? Hay un 30% que quedan hospitalizados sin diagnóstico, sin tratamiento. Ahí quedan los pacientes en específico, sin diagnóstico. Un cuadro también, casi igual que el anterior, que nos habla de apendicitis como primera causa. Entonces, vuelvo a repetir, si no he podido hacer un diagnóstico anatómico con los cuadrantes, paso a las estadísticas. ¿Qué es más frecuente? Entonces, disculpen, ¿qué es más frecuente? La apendicitis. Pensar en la apendicitis. ¿Qué es más frecuente? Colecitis. ¿Qué es más frecuente? Obstrucción intestinal. Esa es otra forma de hacer diagnósticos estadísticos. Si a pesar de eso tengo dudas, acá hay un criterio de Alvarado que es muy bueno utilizar, no se olviden. Como le digo, no necesito tomografía para una apendicitis, no necesito una resonancia, pero sí me puede ayudar este criterio de Alvarado. Más o menos este criterio de Alvarado tiene más o menos unos 5 años a nivel internacional. ¿Qué tomo? Síntomas. ¿Cómo es el dolor? ¿Se acuerda que le decía una migración del dolor? Un dolor difuso, que luego se localiza en fosa ilíaca derecha, que se acompaña de náuseas, vómitos. A cada eso le doy un puntaje. Estos son los síntomas. Si le evalúo, lo palpo y veo un dolor exquisito en fosa ilíaca derecha, con signos de rebote o de compresión, si acompaña fiebre, también tiene un puntaje. Y si tengo disposición de examen de laboratorio, con más razón. Pero miren, con síntomas y signos ya tengo más o menos 7 puntos. Entonces, ¿qué dice la literatura? Por encima de 7 tengo un diagnóstico más del 80% que es apéndice clínica. Volvemos otra vez a la importancia de la historia clínica. ¿Sí? O sea, con solo evaluar los signos y síntomas, ya tengo un puntaje de 10, ya tengo 7. Y con eso me da un 80% de diagnóstico. Y si en mi lugar tengo laboratorio, con más razón todavía. Lo que puedo utilizar es pedir un hemograma simple y veo leucocitosis con desviación izquierda. Y sumado, si suman 10, con los ojos cerrados, apendicitis. No se olviden, en ese orden pedimos los exámenes, no pasarnos, no irnos de frente a la tomografía, no irnos a la resonancia, siempre laboratorio, radiografía, ecografía. Y tenemos opción de una laparoscopía o una laparoscopía, después la tomografía. He querido dar más énfasis a la parte de lo que es síntomas y signos, porque esa es la razón de ser. O sea, porque esa es la forma de hacer el diagnóstico. Ya cuando tenemos la laparotomía, cuando lo operamos es diferente. Pero, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico con signos y síntomas? Haciendo una buena historia clínica, no se olviden. Los exámenes que podemos pedir: hemograma, hematocrito, amilasa, lipasa, ureacritinina, diabetes, examen de orina, plaquetopenia, plaquetas, ver cómo están las plaquetas, plaquetopenia, pensar en una sepsis, electrolitos, no se olviden, prueba de embarazo, no le va a fallar. Pacientes jóvenes. Acá hay imágenes de tomografías, ya cuando tenemos la posibilidad de hacer tomografía, le pedimos. Paciente con traumatismo, vemos con derrame, con líquido. En este caso vemos un trauma esplénico. En el lado derecho el compromiso del vaso está tomado. Este es un paciente curioso, es un paciente que vino con un accidente de tránsito. Era joven, 20 años, pidió su alta voluntaria este paciente. Se fue a su casa y a los días ya vino mal. Al final terminó en una esplenitomía. Se le hizo la tomografía y se confirmó el diagnóstico de un traumatismo esplénico. En el otro lado, en el lado izquierdo, vemos un traumatismo de hígado, que nos pueden ayudar para hacer un diagnóstico más fino. Y la radiografía también es importante. No se olvide, la radiografía del paciente tiene que estar estable, porque siempre pedimos radiografía de abdomen de pie, para ver niveles. Entonces, el hecho de movilizar a ese paciente con no buena presión, con no buena frecuencia cardíaca, el paciente se puede quedar privado, y además en la parte de radiología, hay que tener mucho cuidado. Y en tratamiento, trato de hacer un poco el resumen. Pacientes con duda diagnóstica, hospitalizarle. Ponerle su catéter venoso, su sonda nasogástrica, va a ver qué color es, si es porráceo, si es bilioso. Una sonda vesical para ver diuresis, control de funciones vitales.
Ahora sí, ya cuando tengo un diagnóstico ya empiezo antibióticos, ¿sí? Empiezo antibióticos. No se olviden. Quería terminar con esto, ¿eh? En la parte de adultos mayores, no se olviden, un examen clínico, una historia clínica amplia. Ante la duda, mejor observar. El paciente se va a ir localizando el dolor, no apurarse, no darle de alta, no darle analgésicos, por muy posible el paciente va a regresar. Buscar el signo de rebote, que es importante, la semiología del dolor, cuánto dura el dolor, qué intensidad tiene el dolor, se acompaña de vómitos, de náuseas, importante. Y como siempre, hasta no estar seguros del diagnóstico, no dar analgésicos. Si estamos seguros, Tramal, su metamizol, su ketorolaco. Pero recuerden que estos pacientes a veces son referidos y cuando llegan al hospital ya han recibido analgésicos y hacer otra vez el examen, igualar, se pierde a veces tiempo también. O peor todavía, se va a su casa y regresa después de 3, 4 días, complicado. Un buen clínico diagnostica hasta con morfina. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Se dice que mayormente la morfina, los opioides, a veces hacen algunos opioides, como el tramal, lo que producen es vómitos. Entonces, si aplicamos morfina, tiene dolor y aumenta los vómitos, puede aumentarse un síntoma más a este paciente. Entonces, lo que recomendamos son mayormente son analgésicos de baja dosis. Llámese metamizol, llámese por ahí ketoprofeno, de preferencia metamizol, pero una vez hecho el diagnóstico. El problema de la morfina, como lo refiero, tienen efectos colaterales. Y a la cabeza van lo que se llama enzimas digestivos. Y uno de los primeros es las náuseas y vómitos. Entonces, de preferencia, no indicar analgésicos hasta no estar seguros qué diagnóstico tiene el paciente. De preferencia. Como le digo, si ya tenemos el diagnóstico, le podemos indicar morfina, petidina, todo eso. Pero mientras eso, mejor no. Recuerden que pacientes, a veces estos medicamentos también producen hipotensión, ¿no? Recuerden el tramal, el metamizol en un paciente con hipotensión baja más. Entonces, mejor recuerden, paciente estabilizarlo, manejar la etiología y después de todo eso ya darle un analgésico. Estar seguros de qué tiene el paciente. En pacientes de 11 años, como siempre les digo, primero pensar en qué patologías, por ejemplo, la pancreatitis es más frecuente en pacientes en nuestro medio, con pacientes con patología biliar, pacientes con alcohólicos. Por ejemplo, en pacientes occidentales, el alcoholismo es la primera causa de pancreatitis, ¿sí? Pacientes por medicamentos también, pacientes por picaduras de algunos alacranes, ¿sí? En 11 años, yo como siempre les digo, siempre pensar en lo más común. Si tenemos dudas, le tenemos que pedir su lipasa y su amilasa, ¿sí? Y por ahí si tenemos opción de tomarle una tomografía, mejor. ¿Sí? Y la clínica, sobre todo, ¿sí? Paciente, ¿cómo es el dolor? Si es el dolor en faja, que se irradia la espalda, que es de un momento a otro, pedirle su amilasa y lipasa, y por si hay posibilidad de tomarle una tomografía, enhorabuena. Pero descartando otras posibilidades. Como vuelvo a repetir, siempre pensar en lo más común. ¿Se acuerda que al final hablamos de la estadística? Siempre pensar qué es lo más común. Entonces después ya pasar a lo común. En niños, pancreatitis no es muy común. En adultos sí. En pacientes con patología biliar, con pacientes alcohólicos es más común. Sabemos más frecuente pancreatitis en adultos. En niños es menos frecuente. Es todo. Muchas gracias por la atención. Espero que le haya servido esta exposición. Gracias.